Doña Carmen llegó a mi consultorio un martes por la tarde. 61 años. Cabello canoso recogido con una peineta de plástico azul. Traía su carpeta de resultados bien ordenada, con una liga verde alrededor, como si hubiera preparado esa visita con semanas de anticipación. A veces los pacientes hacen eso. Ordenan sus papeles como si ordenarlos fuera también una manera de ordenar el miedo. Me extendió la hoja de laboratorio sin decir nada. Creatinina. 2,4. Filtrado glomerular estimado, 27. La miré, ella me miró, y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, ella habló primero. Doctora, yo como bien. Tortillas caseras todos los días. Mis frijoles, nada de comida chatarra. Yo no entiendo qué estoy haciendo mal. Y lo dijo con esa mezcla de orgullo y miedo que he visto cientos de veces en este consultorio. El orgullo de haber intentado hacerlo bien durante años. De haber cocinado con sus manos, de haber evitado el refresco, de haberse cuidado como pudo. Y el miedo de que todo ese esfuerzo no haya alcanzado. De que haya hecho todo lo que le dijeron y que de alguna manera todavía no fuera suficiente. Ese miedo lo conozco bien. Lo he visto en personas que cargaron con la preocupación de su salud en silencio para no angustiar a sus hijos. En personas que se levantaron temprano para preparar comida en casa cuando les hubiera sido más fácil comprar algo hecho. En personas que tomaron sus pastillas sin falta aunque a veces no tuvieran claro para qué servían. Personas que pusieron mucho, que dieron mucho, y que en algún momento se sientan frente a un médico con un papel en la mano y sienten que el cuerpo no reconoció ese esfuerzo. Yo cerré la carpeta, le pedí que se sentara cómoda. Le dije, usted no está haciendo nada mal intencionalmente, pero hay 6 cosas que está haciendo con esas tortillas que nadie le ha explicado nunca. Y hoy vamos a hablar de cada una. Ese día, en esa consulta, recordé algo que llevo 12 años viendo pero que pocas veces tengo tiempo de decir completo. El problema con los riñones muchas veces no viene de lo que la gente come con descuido. Viene de lo que come con cuidado. De lo que cree que es sano. De los hábitos que repite cada día porque alguien le dijo que eran buenos. Y nadie le dijo que para una persona con los riñones comprometidos, algunas de esas cosas funcionan diferente. Eso es lo que vamos a hablar hoy. No voy a hablar de la tortilla como si fuera el enemigo. La tortilla no es el problema. La tortilla es parte de la mesa de millones de familias, forma parte de quienes somos, de cómo aprendimos a comer, de lo que huele a hogar. Y así va a seguir siendo. El problema es cómo la estamos eligiendo, cómo la estamos preparando, con qué la estamos combinando, y lo que creemos que sabemos sobre ella cuando en realidad nos falta una parte de la historia. Quédese, porque lo que viene a continuación es muy probable que le toque de cerca. No como información general, como algo que tiene que ver con su vida y con su mesa de todos los días. Soy Ladra, salud renal, nefróloga. Llevo más de 12 años acompañando a pacientes con enfermedad renal crónica, en consultorios, en hospitales, y en conversaciones que muchas veces empiezan igual que la de Doña Carmen. Este canal existe porque hay conversaciones que en 15 minutos no caben. Hoy le doy el tiempo que merece. Antes de los 6 errores, necesito que entienda una sola cosa. Solo una, porque si entiende esta, todo lo que viene después va a tener un sentido diferente. Sus riñones filtran aproximadamente 180 litros de sangre al día. 180 litros. Es un trabajo silencioso, constante, que no para. Empieza cuando usted abre los ojos por la mañana y no descansa mientras usted duerme. Y cuando la función renal cae, cuando el filtrado glomerular baja de 60, de 45, de 30, esa capacidad de trabajo se reduce. Los riñones siguen funcionando, pero ya no pueden procesar todo lo que antes procesaban con la misma velocidad. Y hay 2 minerales que empiezan a quedarse en la sangre porque los riñones ya no los eliminan con suficiente rapidez: el fósforo y el potasio. El fósforo es el que más me preocupa en esta conversación. Está en casi todo lo que comemos. Pero hay algo que muy poca gente sabe, y es que no todo el fósforo se comporta igual dentro del cuerpo. No es una sola cosa. Son tipos distintos que el cuerpo maneja de manera completamente diferente. El fósforo que viene de alimentos naturales, el fósforo orgánico, como el del maíz, el de los frijoles, el de las verduras, se absorbe en el intestino entre un 40 y un 60%. Su cuerpo no absorbe todo.
Una parte queda fuera y se elimina de manera natural. Pero el fósforo inorgánico, el que está en los aditivos alimentarios, en los conservadores, en los agentes de textura que se usan en la industria alimentaria, ese se absorbe casi al 100%. Todo entra, todo llega a la sangre. Y cuando los riñones no pueden eliminarlo con la velocidad necesaria, se acumula. El fósforo alto en sangre daña los vasos sanguíneos por dentro, los endurece, y es uno de los factores que más acelera el deterioro de la función renal con el tiempo. Ahora le pregunto algo. Cuando usted compra tortillas en el mercado, o cuando las hace en casa, ¿sabe cuánto fósforo tiene cada una? ¿Y de qué tipo es ese fósforo? La respuesta depende exactamente de qué tortilla está comiendo. Y ahí empieza el primer error. Error 1. Elegir tortilla de harina de trigo creyendo que es lo mismo que la de maíz. Este es el error más común. Y es el más costoso para los riñones, no porque la tortilla de harina sea veneno, sino porque la diferencia entre los dos tipos es mucho mayor de lo que la mayoría imagina, y esa diferencia se acumula con cada comida, con cada día, con cada semana. La tortilla de harina de trigo, la grande, la que se usa para burritos, para quesadillas grandes, para tacos de guisado en muchos hogares del norte de México y de Estados Unidos, contiene significativamente más fósforo por pieza que la tortilla de maíz. Pero más allá de la cantidad, el tipo de fósforo también es distinto. Y esa distinción cambia todo. La tortilla de maíz tradicional, la que se hace a partir del proceso de nixtamalización, que es el proceso de cocer el maíz en agua con cal que las culturas indígenas de Mesoamérica desarrollaron hace miles de años, tiene un perfil de fósforo principalmente orgánico. Se absorbe menos, el cuerpo no lo toma todo. Una parte queda fuera, los riñones tienen que trabajar menos para manejarlo. Investigaciones publicadas en el Journal of Renal Nutrition compararon la absorción de fósforo en distintos tipos de alimentos y confirmaron que el fósforo de origen vegetal, especialmente el de alimentos que pasan por procesos tradicionales como la nixtamalización, tiene una biodisponibilidad significativamente menor que el fósforo de origen animal o el de aditivos artificiales. Es decir, el cuerpo absorbe menos. Y lo que el cuerpo no absorbe, los riñones no tienen que eliminar. En números concretos, una tortilla de harina de trigo comercial puede tener entre 120 y 180 miligramos de fósforo por pieza. Una tortilla de maíz nixtamalizado casera, entre 60 y 90 miligramos. Y la diferencia en absorción hace que en la práctica, para los riñones, no sea simplemente el doble de carga. Puede ser 3 o 4 veces más de fósforo llegando efectivamente al torrente sanguíneo. 3 o 4 veces más. En cada comida, todos los días, durante meses y años. Doña Carmen comía tortillas de maíz. Ese no era su problema principal. Pero lo que vamos a ver a continuación sí lo era. Y es el error que más me cuesta explicar porque parece completamente invisible. Error 2. No leer la etiqueta buscando algo que casi nadie busca. Este error lo cometen personas que ya se cuidan. Personas que leen etiquetas, que revisan el sodio, que miran las calorías. Personas que hacen el esfuerzo. Pero que no saben que hay algo más que buscar. Algo que ningún médico les dijo porque en 15 minutos de consulta hay demasiadas cosas que decir. Las tortillas industriales, tanto las de maíz como las de harina, con mucha frecuencia contienen aditivos para prolongar su vida útil en el estante, para mantener la flexibilidad cuando las doblan, para que no se quiebren, para que tengan buen aspecto cuando el consumidor las abre. Esos aditivos tienen nombres técnicos que nadie reconoce: fosfato de sodio, fosfato de calcio, difosfato disódico. En la etiqueta aparecen como E338. E339, E340, E450, E451. Y ese fósforo de aditivo es exactamente el tipo más problemático para los riñones. Inorgánico, absorción cercana al 100%. Todo lo que entra en la boca llega a la sangre. Una investigación del American Journal of Kidney Diseases analizó el contenido de fósforo aditivo en alimentos procesados comunes y encontró que una porción de tortillas comerciales con aditivos de fosfato puede contener entre 80 y 120 miligramos adicionales de fósforo comparado con una tortilla sin esos aditivos. 80 a 120 miligramos extra por tortilla. Que el cuerpo absorbe casi por completo.
que van directamente a la sangre, que los riñones tienen que intentar eliminar. El problema no es la cantidad, es que nadie lo busca. La gente abre una bolsa de tortillas y mira las calorías. A veces mira la grasa. Algunos miran el sodio. Nadie busca la palabra fosfato en la lista de ingredientes porque nadie les dijo que tenían que buscarla. La próxima vez que esté frente a una bolsa de tortillas en el supermercado, haga una sola cosa. Busque en la lista de ingredientes cualquier palabra que contenga fosfato. Si la encuentra, esa tortilla tiene fósforo aditivo. Y para alguien con enfermedad renal crónica en estadio 3, 4 o 5, ese dato importa más que casi cualquier otro número en el empaque. Importa más que las calorías. Importa más que la grasa. Deténgase un momento, porque lo que viene a continuación es algo que casi ningún médico le va a decir en una consulta de 15 minutos. No porque no lo sepa, sino porque en 15 minutos el tiempo no alcanza para todo lo que habría que decir. Error 3. Comer muchas tortillas en una sola comida. Esto pasa en casi todos los hogares. No por descuido, por costumbre, por la manera en que aprendimos a comer. Y sucede incluso con la tortilla correcta, con la tortilla de maíz nixtamalizado, casera, sin aditivos. Un riñón sano puede manejar una carga de fósforo distribuida a lo largo del día. Recibe un poco en el desayuno, procesa, filtra, elimina. Recibe más en el almuerzo, hace lo mismo. El cuerpo tiene tiempo de trabajar. Pero cuando la función renal está comprometida, el sistema de eliminación es más lento. Si en una sola comida llegan 4, 5 o 6 tortillas juntas, se genera un pico de fósforo en sangre que los riñones no pueden eliminar a la velocidad que necesitan. Y ese fósforo elevado en sangre, aunque sea durante unas horas, va dejando consecuencias sobre los vasos sanguíneos, sobre la glándula paratiroides, sobre el metabolismo del calcio. Cosas que no se sienten de inmediato pero que con el tiempo se acumulan. La guía KDIGO, que es la referencia internacional más importante para el manejo de la enfermedad renal crónica, es clara en este punto. Limitar el fósforo no es solamente una cuestión de cantidad total al día. Es también una cuestión de distribución a lo largo del día. Los picos altos son más dañinos que una cantidad moderada repartida de manera uniforme. Luis tenía 67 años y vivía en Monterrey. Jubilado, pasaba sus mañanas en el patio de su casa, regando sus plantas, esperando que su esposa terminara de hacer las tortillas. Llegó a verme con filtrado glomerular de 38. Me dijo que comía normal. Y cuando le pregunté qué era normal para él, me describió su día con toda la calma del mundo. 6 tortillas en el almuerzo. 3 en la cena, de maíz, caseras. Su señora las hacía cada mañana en el comal, igual que siempre. No eran de harina, no eran industriales, eran exactamente el tipo correcto de tortilla. Pero 9 tortillas al día, concentradas en 2 comidas, para unos riñones que ya trabajaban al 40% de su capacidad, eran una carga de fósforo que no podían manejar a tiempo. Ajustamos solamente la distribución, 2 tortillas en el almuerzo, 2 en la cena, 1 en el desayuno si quería. La misma cantidad total en el día, pero diferente ritmo, más tiempo entre comidas para que los riñones pudieran procesar. 4 meses después, su fósforo sérico bajó de 5,6 a 4,8 miligramos por decilitro. No cambió nada más de su alimentación. No le modificamos los medicamentos. Solo la distribución de las tortillas a lo largo del día. Nunca pensé que el cuándo importaba tanto como el qué, me dijo en esa consulta de seguimiento. Y tenía razón, importa igual, a veces importa más. Error 4. Combinar tortilla con otros alimentos altos en potasio en la misma comida. Este es el error más silencioso de todos. Porque ninguno de los alimentos, tomado por separado, parece ser el problema. Y la combinación se ve como una comida perfecta. Tortilla de maíz, frijoles negros, aguacate. Para la mayoría de las personas, eso es exactamente lo que se debe comer. Tradicional, natural, sin procesar, lleno de fibra, de nutrientes, de todo lo que se supone que es bueno. Y en muchos sentidos lo es. Para personas con riñones saludables, esa comida es muy buena. Pero para alguien con enfermedad renal crónica en estadio 3 o más avanzado, esa misma combinación en una sola comida puede crear una carga acumulada de potasio que los riñones no pueden manejar a tiempo.
El potasio, igual que el fósforo, se acumula en sangre cuando los riñones filtran más lento de lo que el cuerpo necesita. Y el potasio alto en sangre, la hipercalemia, es especialmente traicionero porque mientras sube, casi no da señales. No duele, no causa fiebre, no aparece en el espejo. Y cuando finalmente da síntomas, los síntomas son los que asustan. Arritmia cardíaca, debilidad extrema en los músculos, fatiga que no se explica. En casos severos, el corazón puede detenerse. La tortilla tiene potasio. Los frijoles tienen potasio. El aguacate tiene potasio. Cada uno por separado puede ser manejable dependiendo del estadio renal de cada persona. Pero los tres juntos en una sola comida crean un pico de potasio en sangre que los riñones no pueden resolver con suficiente rapidez. Una investigación publicada en el Clinical Journal of the American Society of Nephrology documentó que los picos de potasio después de comer son significativamente más pronunciados cuando varias fuentes de potasio se consumen simultáneamente, comparados con la misma cantidad total distribuida en diferentes momentos del día. El cuerpo puede manejar mucho más de lo que la gente cree, cuando se le da el tiempo de hacerlo. Esto no significa que deba eliminar los frijoles de su vida. Ni el aguacate, significa distribuirlos. Si come frijoles al almuerzo, el aguacate va a la cena o al desayuno del día siguiente. No todo junto en la misma comida. Ese simple ajuste puede marcar una diferencia real en los niveles de potasio en sangre. Y antes de hacer cualquier cambio, necesita sus números. Potasio sérico, fósforo sérico, creatinina, filtrado glomerular. Sin esos datos, cualquier ajuste es a ciegas. Con esos datos, su médico puede decirle con precisión cuánto margen tiene y qué puede hacer dentro de ese margen. Y aquí viene algo que casi nadie menciona. Algo que parece no tener ninguna relación con los riñones. Pero que la tiene. Error 5. Calentar las tortillas en microondas envueltas en plástico. Lo entiendo. Es lo más práctico del mundo. Saca las tortillas del refrigerador, las envuelve en el mismo plástico en que las compró, las pone 30 segundos en el microondas, y listo. Nadie piensa dos veces en eso. Yo tampoco lo habría pensado si no hubiera leído lo que la ciencia ha encontrado en los últimos años sobre este hábito. Cuando un alimento se calienta en microondas dentro de una envoltura de plástico, especialmente a temperaturas altas y de forma repetida día tras día, ciertos compuestos del plástico pueden migrar hacia la comida. No en cantidades que usted pueda ver. No en cantidades que cambian el sabor, pero en cantidades que se acumulan con el tiempo. Los compuestos más estudiados son los talatos y el bisfenol A. Estas sustancias actúan en el cuerpo como disruptores endocrinos, es decir, interfieren con las señales hormonales que el cuerpo usa para regular procesos internos muy importantes. Hay evidencia científica, todavía en desarrollo pero suficientemente sólida como para que la comunidad nefrológica la tome con seriedad, de que la exposición crónica y acumulada a estos compuestos puede contribuir a procesos de inflamación dentro del riñón y a daño en los túbulos renales. Los túbulos son las estructuras más finas dentro del riñón, encargadas de la reabsorción selectiva, de decidir qué queda en el cuerpo y qué se elimina. Cuando esas estructuras se inflaman de manera crónica, el riñón pierde capacidad de filtrado fino de manera gradual. No le estoy diciendo que una tortilla calentada en plástico una vez va a dañar sus riñones. No funciona así. Le estoy diciendo que si ese es el hábito de todos los días, durante meses y años, suma una exposición acumulada a sustancias que sus riñones no necesitan procesar. Y unos riñones que ya tienen trabajo extra encima, que ya filtran con menos capacidad de la que tenían antes, no necesitan trabajo adicional. La alternativa es completamente simple y no cuesta nada. Un plato cerámico, papel de cocina húmedo encima de las tortillas para que no se sequen. El mismo tiempo en el microondas, sin plástico en contacto directo con el alimento. 5 segundos de diferencia en la manera de hacerlo. Eso es todo. Para los riñones, los cambios pequeños que se mantienen todos los días importan mucho más que los cambios grandes que duran 2 semanas y después se olvidan. Error 6. Creer que la tortilla casera con masa harina de bolsa es completamente segura. Este es el error que más sorprende a mis pacientes cuando lo explico. Porque la lógica parece perfecta e inapelable. Si yo hago mis tortillas en casa, con mis propias manos, sin agregar conservadores,
sin comprar nada procesado, ¿cómo puede ser un problema? El problema no está en las manos. Está en la bolsa de masa harina. La masa harina es maíz nixtamalizado y deshidratado. En su forma más pura, con solo 2 ingredientes, maíz y cal, es un producto razonablemente bueno para personas con enfermedad renal crónica. Mucho mejor que muchas otras opciones. Pero muchas marcas comerciales de masa harina agregan sal durante el proceso de manufactura industrial. Algunas agregan agentes de textura para que la masa quede más manejable. Y en algunos mercados, especialmente en productos de precio más bajo, se han encontrado trazas de aditivos de fosfato en el proceso industrial de secado y empaque. Eso significa que usted puede estar haciendo tortillas en casa todos los días, con toda la intención de cuidarse, con todo el esfuerzo de levantarse temprano y pararse frente al comal, y aún así consumir sodio y fósforo adicional que no está contabilizando en ningún lugar. Porque viene en la bolsa. Y nadie le dijo que revisara la bolsa. Doña Carmen hacía exactamente eso. Sus tortillas eran caseras. Cada mañana, desde las 6, su cocina olía a masa fresca y a comal caliente. Lo había aprendido de su mamá, que lo aprendió de la suya. Esa rutina de sus mañanas era mucho más que alimentación. Era continuidad, era identidad, era cariño materializado en cada tortilla que ponía sobre la mesa para su esposo y para los hijos que todavía vivían con ella. Pero su masa harina tenía sal agregada desde la fábrica. Y ella, que siempre cocinó con generosidad, con la mano suelta como le enseñaron, añadía más sal todavía porque así aprendió que la masa quedaba con mejor sabor. Cuando revisamos juntas la etiqueta de su marca de masa harina, encontramos sal, agentes de textura, y un par de ingredientes más que no debían estar ahí. Buscamos una marca alternativa cuya lista de ingredientes dijera solamente maíz y cal. 2 palabras, esas marcas existen, cuestan parecido, y se consiguen en los mismos lugares. Ajustamos también la sal que ella añadía a la masa. No la eliminamos, solo la redujimos. 6 semanas después, sin cambiar ningún medicamento, su presión arterial mejoró de manera medible. Pensé que estaba haciendo todo bien, me dijo. Y lo decía mirándose las manos, esas manos que habían hecho tortillas toda la vida. Y yo le dije la verdad. Casi todo lo estaba haciendo bien. Solo faltaba un detalle, uno que nadie le había explicado porque nadie tiene tiempo de explicarlo en 15 minutos. Ahora necesito decirle algo importante antes de que cierre este vídeo. Protocolo según estadio RENAL. Todo lo que hemos hablado hoy necesita contexto personal. Necesita sus números. Antes de hacer cualquier ajuste en su alimentación, pida a su médico 4 cosas. Creatinina sérica, filtrado glomerular estimado por la fórmula CKDPI, fósforo sérico y potasio sérico. Con esos 4 números, los ajustes tienen sentido real y específico para usted. Sin ellos, son suposiciones generales que pueden o no aplicar a su situación. Para las personas en estadio E1 y E2, con filtrado mayor a 60, pueden consumir hasta 3 tortillas de maíz nixtamalizado por comida. Conviene evitar las tortillas de harina de trigo comercial de manera habitual. Revisar las etiquetas de la masa harina que usan en casa. Evitar el plástico en el microondas. Distribuir las fuentes de potasio a lo largo del día sin concentrarlas en una sola comida. Control de fósforo y creatinina cada 6 meses. Para las personas en estadio E3, con filtrado entre 30 y 59. Reducir a 1 o 2 tortillas de maíz por comida. Eliminar las tortillas comerciales que contengan aditivos de fosfato en la etiqueta. Evitar combinar 3 o más fuentes de potasio en la misma comida. No agregar sal extra a la masa harina si ya contiene sal de fábrica. Control de fósforo sérico cada 3 meses. Si el fósforo en sangre está por encima de 4,5 miligramos por decilitro, consultar al nefrólogo antes de hacer cualquier ajuste por cuenta propia. Para las personas en estadio E4 y E5, con filtrado menor a 30, no apliquen estos ajustes de manera independiente. Cada decisión de alimentación en este estadio necesita pasar por el nefrólogo y por una dietista especializada en nutrición renal. Los márgenes son más estrechos. Los cambios tienen consecuencias más rápidas. La supervisión no es opcional en este punto. Una advertencia que no puedo dejar de mencionar. Si usted toma quelantes de fósforo, ya sea sevelamer, carbonato de calcio,
o carbonato de lantano, los cambios en su ingesta de fósforo pueden afectar directamente cómo funciona ese medicamento. Lo que come y lo que toma están relacionados de maneras específicas. Su médico necesita saber qué está cambiando para poder ajustar si es necesario. Y si en algún momento nota calambres musculares inusuales, latidos que se sienten irregulares, debilidad extrema que no se explica, o adormecimiento en manos y pies, consulte a su médico antes de continuar cualquier ajuste en la alimentación. Esos síntomas pueden indicar desequilibrios de potasio o calcio que requieren atención médica directa, no solo un cambio en el menú. Hay algo que llevo 12 años queriendo decirles a mis pacientes con el tiempo que merece. Con la calma que merece. Los errores que más daño hacen no son los que parecen errores. Son los que parecen decisiones correctas. Son los hábitos que se construyeron con buena intención, con cuidado, con amor incluso. Y que sin embargo, para unos riñones que ya no trabajan al 100%, necesitan un pequeño ajuste que nadie les explicó. Doña Carmen comía en casa. Usaba maíz. Sus tortillas olían a infancia, a familia, a todo lo que aprendió de las personas que quiso. Cocinaba con cuidado. Se levantaba temprano. Hacía todo lo que podía. Y aún así, había 6 cosas que nadie le había explicado que estaban sumando cargas silenciosas sobre unos riñones que ya trabajaban con el 60% de su capacidad. No fue su culpa. Nadie le había dicho. Y eso es exactamente por qué este canal existe. Porque hay información que puede cambiar el rumbo de una enfermedad. Que puede significar la diferencia entre un filtrado que se estabiliza y uno que sigue cayendo año tras año. Que puede darle a alguien como Doña Carmen, o como Luis de Monterrey, o como usted que está viendo este vídeo en este momento, más tiempo con calidad de vida, con autonomía, con la capacidad de seguir siendo quien ha sido siempre sin que su cuerpo se lo impida. Esa información existe, solo necesita llegar a las personas correctas en el momento correcto. Esta semana, una sola cosa. Solo una. No le voy a pedir que cambie su alimentación completa de un día para otro porque eso no funciona. Nadie puede sostenerse así. Una sola cosa. Revise la etiqueta de su masa harina. Busque la lista de ingredientes. Si tiene más de 3 ingredientes, busque otra marca la próxima vez que vaya al supermercado. Es 2 minutos, nada más, y dígame en los comentarios cuántas tortillas come usted normalmente en un día. 1 o 2, 3 o 4, o más de 4. Me interesa saberlo de verdad. Este canal existe porque ustedes me dicen qué necesitan saber. Y yo construyo los siguientes videos a partir de eso. Este vídeo no reemplaza la atención de su médico. Es información para que llegue a su próxima consulta con mejores preguntas. Para que sepa qué pedir. Para que entienda por qué algunas cosas importan más de lo que parecen. Soy Ladra. Salud renal. Cuídense bien.